Europa amanece bajo un frío que va más allá de lo meteorológico, un frío que cale en lo político y social. Ciudades como Varsovia, París o Barcelona reflejan una crisis silenciosa. Las olas de frío no son solo el resultado de un invierno extremo, sino el síntoma visible de un clima desajustado. Este fenómeno no es nuevo, pues es la consecuencia de décadas de un modelo económico que trató al planeta como un almacén infinito y a las personas como simples nichos de mercado. Hoy las olas de frío extremas y las sequías son las nuevas normalidades que muestran el fracaso de un sistema que antepuso el beneficio inmediato a la sostenibilidad. En Europa, que se autodenomina líder climática, la paradoja es clara. Millones de hogares no pueden pagar la calefacción mínima, los hospitales se ven desbordados por casos de hipotermia y las ciudades improvisan refugios para quienes han quedado fuera de un régimen que, al igual que el mercado, solo funciona para algunos. La migración forzada, consecuencia directa del cambio climático, se intensifica. En 2003, más de 23 millones de personas fueron desplazadas por desastres climáticos, y Europa no está exenta. Más de 100.000 personas ya han huido por estas anormalidades como olas de calor, inundaciones y sequías. En pleno siglo XXI, la energía que alguna vez alimentó el crecimiento económico se convierte en un arma de selección social. Quien puede pagar, se calienta. Quien no, sobrevive o queda atrás. El frío extremo que azota Europa no es una casualidad, sino el reflejo de un planeta sobrecalentado. Con el Ártico perdiendo casi el 40% de su hielo en las últimas 3 décadas y las temperaturas globales batiendo récords, este es el resultado de décadas de emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero. Las corrientes de aire polar, antes limitadas a latitudes extremas, ahora invaden ciudades europeas que pensaban estar a salvo. Este fenómeno no es aislado. Es un colapso climático palpable. En 2023, más de 23 millones de personas fueron desplazadas por desastres climáticos. Solo en Europa, más de 100.000 migrantes ya han tenido que huir debido a fenómenos como olas de calor y grandes inundaciones. Estos desplazamientos forzados son la consecuencia directa de un sistema económico que, por décadas, priorizó el beneficio inmediato y la quema de combustibles fósiles sin considerar sus consecuencias a largo plazo. Hoy enfrentamos una crisis global donde los desastres climáticos impulsados por el modelo económico insostenible están obligando a millones a huir de sus hogares. El cambio climático no es un fenómeno técnico, es un asunto de poder. Mientras las élites siguen protegiendo sus intereses, la humanidad paga el precio. Vidas humanas sacrificadas por un sistema que normaliza la destrucción. ¿Hasta cuándo permitiremos que continúe este ciclo? Europa despierta bajo un silencio blanco. Las calles, convertidas en espejos de hielo, paralizan la rutina diaria. Los termómetros marcan cifras que parecen sacados de un pasado lejano. En el Reino Unido, los sistemas eléctricos alcanzan su límite. En los Balcanes, miles de personas quedan aisladas, atrapadas en aldeas sin comunicación. Las agencias meteorológicas confirman lo impensable. La ola de frío más intensa en 4 décadas se extiende por todo el continente. Las temperaturas alcanzan los menos 20 grados centígrados norte de Polonia, menos 12 grados centígrados en Francia y menos 9 grados centígrados en el norte de España. Los vuelos se suspenden. Los hospitales se ven desbordados por urgencias relacionadas con la hipotermia. Sin embargo, los expertos insisten, esto no es una casualidad, es una consecuencia. El calentamiento global está alterando el clima y paradójicamente está trayendo consigo un frío intenso. El termómetro ahora es también una advertencia. Each cause the problem, the poor pay the highest price. Oxfam finds the richest billionaires emit more carbon in an hour and a half than the average person does in a lifetime. Now, unless emissions plummet and adaptation soars, every economy will face far greater fury. El planeta se está calentando, pero no de manera uniforme. En algunas zonas, como el Ártico, las temperaturas aumentan más rápidamente. Esta diferencia de calentamiento altera el equilibrio climático global. El Ártico, que durante décadas actuó como el refrigerador del planeta, está desapareciendo. Las temperaturas en la región están hasta 7 grados por encima del promedio histórico. Esta anomalía debilita la corriente en el chorro polar
el viento frío que contenía el aire helado en el norte. Ahora esa corriente está fracturada, permitiendo que el aire polar se desplace con más facilidad hacia el sur, desbordando regiones como Europa con fenómenos climáticos extremos. En el norte de Alemania, las cámaras captan imágenes que parecen sacadas de otro tiempo. Ríos congelados, carpas improvisadas en parques, trenes detenidos. En Budapest, el Danubio refleja un paisaje inmóvil. Sin embargo, debajo de esa calma aparente, los sistemas energéticos europeos están al borde del colapso. Alemania importa más gas que nunca. Mientras gobiernos europeos defienden la urgencia energética, los climatólogos advierten que se está repitiendo el círculo vicioso. Usar combustibles fósiles para mitigar los efectos del cambio climático. La Europa congelada de hoy es la Europa que regresa por necesidad a su pasado energético. La ciencia ya ha explicado, advertido y proyectado. Sin embargo, el sistema sigue sin adaptarse a los desafíos del cambio climático. Entre tanto, algunos hablan de transición energética. Las soluciones siguen siendo lentas y fragmentadas. Los modelos climáticos han predicho estos desajustes, pero aún hay una falta de voluntad política para actuar de forma estructural, según denuncian los defensores de derechos de la madre tierra. El invierno en 2026 es solo un ejemplo de cómo los fenómenos climáticos extremos se suceden con mayor frecuencia e intensidad, y a medida que los desórdenes se hacen más evidentes, el sistema económico sigue buscando respuestas superficiales. Mientras las cámaras muestran plazas nevadas y turistas maravillados, existe otra Europa que no entra en el plano. Es la Europa de quienes viven en viviendas mal aisladas, de quienes temen encender la calefacción por el costo de la factura, de quienes ni siquiera tienen puertas para cerrar. En algunos países, hasta 1 de cada 5 hogares no puede mantener una temperatura adecuada en invierno. Esto tiene un nombre: pobreza energética. No es una tormenta repentina. Es una estructura construida durante décadas por tarifas, privatizaciones, recortes y un mercado que convierte el calor en lujo y la energía en mercancía especulativa. A las afueras de muchas ciudades, familias enteras se abrigan con mantas dentro de sus casas, utilizando hornillos de gas o braseros que multiplican el riesgo de incendio o intoxicación. En las fronteras, migrantes sobreviven en tiendas improvisadas, expuestos a temperaturas bajo cero. Pero la ola de frío no afecta a todos por igual. Golpea más fuerte a quienes ya estaban en la periferia. El mismo sistema económico que procuró la situación climática actual ahora pretende vender la solución. En nombre de la transición verde, se despliegan grandes inversiones y se anuncian fondos, pero a menudo esa transición es diseñada desde los mismos despachos que apostaron por las energías fósiles y los mercados desregulados. El paisaje resultante es confuso. Mientras millones no pueden pagar su factura de electricidad, las empresas energéticas registran beneficios récord. Se habla de justicia climática, pero las grandes decisiones siguen priorizando la rentabilidad a corto plazo frente a la protección a largo plazo de la vida. El capitalismo climático sabe cómo convertir cualquier crisis en una oportunidad de negocio. Seguros contra desastres, infraestructuras privatizadas, tecnologías que solo unos pocos pueden costear. Pero una sociedad que acepta que el acceso a la energía y la protección climática dependan del poder adquisitivo, está aceptando que algunas vidas serán sacrificadas para mantener el modelo. Más allá de los gráficos y las estadísticas, el clima se mide en cuerpos. En los hospitales, los servicios de emergencia reciben a personas con hipotermia severa, bronquitis agravadas, crisis cardíacas provocadas por el frío. No son daños colaterales del invierno, son la expresión física de desigualdades que llevan años gestándose. El cuerpo de una persona sin hogar, de un migrante en un campamento, de una anciana que vive sola en un piso húmedo, soporta más que el frío, sostiene el peso de decisiones políticas que la han dejado allí. Cada grado que baja el termómetro convierte la desigualdad en un riesgo mortal. La ola de frío también alcanza a los migrantes en el lugar exacto desde donde el sistema ya los había empujado, al margen. Podrían ser figuras anónimas en un informe oficial, pero aquí sus voces cuentan otra historia, la historia del clima como multiplicador de injusticias. No es lo mismo enfrentar menos 10 grados tras una ventana de doble cristal que tras una lona de plástico. En esos refugios improvisados, el frío también se convierte en identidad política, quienes están dentro y quienes no, quienes reciben ayuda pública y quienes dependen solo de redes vecinales,
quienes son vistos como víctimas y quienes son etiquetados como ilegales. El clima que parecía un fenómeno natural se cruza con fronteras, leyes, mercados y prejuicios. Y desde ese cruce surge una pregunta: ¿qué tipo de sociedad se construye a sí misma, aceptando que haya vidas que valen menos que otras en pleno invierno? Pese a los evidentes problemas climáticos como la distribución justa de recursos, la transición energética y la vivienda digna, el sistema sigue favoreciendo a grandes corporaciones e intereses privados, y la respuesta sigue siendo fragmentada y reactiva. El frío extremo no es solo un recordatorio de la vulnerabilidad del planeta ante el cambio climático, sino también una advertencia sobre la inequidad inherente en las sociedades capitalistas. El frío extremo en Europa no es solo un fenómeno meteorológico, sino la consecuencia de un modelo económico que ha explotado los recursos naturales sin considerar los costos. El Ártico ha perdido casi el 40% de su hielo en 3 décadas y las temperaturas globales siguen batiendo récords. Lo que hoy vemos como un evento extremo es, en realidad, el resultado palpable de un sistema climático al borde del colapso. Este invierno no es solo una crisis energética, es una crisis humana. La crisis energética es solo una de las muchas caras de un problema mucho más grande que impacta la vida y dignidad de las personas. Mientras los hospitales se paralizan y las ciudades improvisan refugios por hipotermia, se revela la incapacidad de los sistemas públicos para enfrentar estos fenómenos cada vez más frecuentes y devastadores. A pesar de los compromisos políticos, la falta de acción concreta y la indiferencia ante la crisis afectan a las poblaciones más vulnerables. Es urgente transformar las políticas económicas y climáticas en el mundo para mitigar el cambio climático y garantizar apoyo efectivo a las comunidades afectadas. Solo con un enfoque centrado en las personas se podrá responder de manera equitativa y urgente. Por ello, la pregunta es: ¿se seguirá permitiendo que el sistema que genera esos desplazamientos humanos siga funcionando sin cambios? En ciudades como Bruselas, las autoridades han abierto refugios de emergencia para albergar a las personas sin hogar, llegando a contar con unas 2.500 camas para personas sin techo. Pero todavía hay más de 700 en la lista de espera para acceder a ellas. Las camas disponibles son insuficientes. Se han habilitado instalaciones como gimnasios y centros deportivos para recibir a los afectados, pero la capacidad de estos espacios no cubre ni una fracción de la demanda real. Con las temperaturas bajo cero, las políticas públicas de emergencia se limitan a ser una respuesta reactiva y fragmentada, sin una estrategia estructural de largo plazo para abordar la falta de vivienda adecuada. Un problema que persiste debido a años de recortes en el gasto público y una planificación urbana deficiente, según denuncias de los afectados. Las organizaciones de derechos humanos y los grupos de voluntarios han sido clave en la respuesta al frío extremo, ya que las autoridades locales no cuentan con la infraestructura suficiente para hacer frente a la crisis. A pesar de las medidas de emergencia, como la apertura de refugios y el suministro de mantas y ropa térmica, la situación sigue siendo insuficiente para atender a todos los afectados. Las autoridades han tenido que improvisar en muchas ocasiones, lo que pone de manifiesto la falta de planificación estructural. A esto se suma la escasez de recursos, pues las políticas neoliberales de austeridad han reducido drásticamente el financiamiento a servicios públicos esenciales como la vivienda y el bienestar social. Lo más alarmante es que en lugar de actuar de manera preventiva, los gobiernos europeos continúan respondiendo a la crisis solo cuando ésta ya está desbordada. En este contexto, el sistema capitalista no solo es incapaz de prevenir estos desastres, sino que también sigue beneficiándose de la miseria de quienes no tienen acceso a servicios básicos. La respuesta de emergencia en ciudades como París, Bruselas y Madrid ha mostrado la capacidad de adaptación de las comunidades, pero también la ineficiencia estructural ante emergencias climáticas. En París se activaron más de 1.450 camas adicionales para personas sin hogar durante la ola de frío, pero aún así no fueron suficientes para cubrir la creciente demanda. Muchos se vieron obligados a pasar la noche en las calles, expuestos a temperaturas bajo cero,
porque las soluciones de emergencia no han sido acompañadas de un cambio estructural en las políticas de vivienda y salud pública, indicativos de cómo las prioridades del sistema capitalista han creado sociedades más desiguales e injustas. Là, ce matin, c'était vraiment la couche de neige importante qui est tombée en peu de temps, qui faisait que là, effectivement, ça impacte les conditions de circulation et d'ailleurs aussi de la collecte des déchets, des bus, qui effectivement, du coup, ont plus de difficultés à circuler quand on est vraiment au cœur de la chute de neige. Là, a priori, si la couche de neige diminue progressivement, ça va permettre progressivement à la situation de s'améliorer et normalement l'amélioration à partir de demain. Mais avec le froid, c'est compliqué. Parce que même dans les tentes, des fois tu n'arrives pas à dormir. Y a la gripe, todo. La ola de frío también ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades agrícolas, especialmente en regiones como el norte de Francia y Polonia, en donde los cultivos de frutas y verduras se han perdido debido a las temperaturas extremas, lo que ha dejado a muchos agricultores enfrentando pérdidas millonarias. A pesar de la importancia de estos sectores para la seguridad alimentaria, los trabajadores, especialmente los pequeños productores, no reciben el apoyo necesario para hacer frente a estos desastres. Las grandes corporaciones agroindustriales que dominan el mercado alimentario se benefician del monopolio de los recursos, mientras los productores locales luchan por sobrevivir. Lo que evidencia la crisis agrícola es que el modelo capitalista no prioriza la sostenibilidad ni el bienestar de los trabajadores del campo. En lugar de invertir en métodos agrícolas sostenibles y resilientes, el sistema sigue apostando por la explotación de recursos naturales a corto plazo. Este enfoque perjudica tanto a las personas como al ambiente y demuestra la falta de responsabilidad social de las multinacionales. Las personas más pobres son las que más sufren los efectos del invierno. Por ello, exigen a los gobiernos que no están haciendo lo suficiente para abordar la falta de viviendas accesibles y mejorar las infraestructuras en las áreas más vulnerables. Al mismo tiempo, las élites empresariales y los sectores más ricos siguen disfrutando del confort que nada tiene que ver con la realidad que enfrentan las clases desfavorecidas. Las políticas de austeridad en Europa, que se han intensificado en las últimas décadas, han recortado áreas fundamentales como la salud, la vivienda y los servicios sociales, dejando a millones de personas en situación de vulnerabilidad. Bajo la presión de intereses corporativos y grupos económicos, los gobiernos han optado por priorizar las finanzas sobre las necesidades humanas. Este desajuste ha resultado en una grave falta de inversión en políticas públicas preventivas, evidenciando cómo el capitalismo globalizado sigue beneficiando a unos pocos mientras deja de lado las necesidades más urgentes de la mayoría. Tras escuchar las respuestas oficiales, las hojas de ruta y los discursos de transición energética, queda una sensación difícil de ignorar. La brecha entre la narrativa de las instituciones y la realidad de las personas que pasan frío o son desplazadas y que sigue siendo profunda. Se anuncian fondos verdes, planes de resiliencia, objetivos al 2030 y 2050, pero el termómetro no espera a las cumbres ni a las negociaciones. Desciende hoy, esta noche, ahí en los barrios en donde la calefacción es un lujo. La política climática que no protege vidas en el presente se queda a medio camino, por muy ambiciosas que sean sus gráficas y sus compromisos a futuro. Los gobiernos europeos se debaten entre acelerar la transición energética o ceder a la presión de reactivar viejas infraestructuras fósiles para evitar apagones y protestas. Este dilema, presentado como técnico, es profundamente político. Significa elegir entre apuntalar un modelo que generó la crisis o aprovechar la emergencia para transformarlo. No es solo una cuestión de cuántos paneles solares se instalan, sino de quién controla la energía, quién se beneficia y quién sigue quedando fuera cuando la temperatura cae por debajo de cero. Mientras pueblos enteros continúan desplazándose forzosamente para sobrevivir. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Como siempre, la invitación es para vernos pronto, seguirnos en redes sociales y por supuesto la siguiente semana seguiremos platicando de más historias entre fronteras.